Me confirman cuando termine. Buenas noches, doctor. Ok. ¿Cómo estamos? Ya está, doctor. Muy bien, María. El resto, Ya está, doctor. Ya está, doctor. muy bien, Luis, gracias. doctor. Muy bien. Bien, entonces ya está un buen número. En la plataforma está un archivo y es de retroalimentación, dice, ¿no? Pueden descargar esto. Sí, doctor. Ya está, ¿no? Sí. Qué bien. Esto es bueno. Bien, empezaremos entonces. Hoy vamos a ver un poco de lo que se ha hecho en el examen práctico y de la información que se hace. El, el foro dice cuál es la importancia de mantener una información preestablecida, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito del uso de las instrucciones y de cómo se espera a veces que las respuestas sean dadas en un contexto, ¿ya? Es lo mismo que pasaría cuando médico, ustedes cuando sean médico, la IS debe estar enferma, ¿no? Sí, la IS, ¿por quién está en? Les decía, en el supuesto caso, por ejemplo, de que ustedes ya sean médicos y paciente llegara a ustedes, resultara que por la difícil situación que tiene de salud, ustedes dan un protocolo de recuperación, van a dar eh, farmacologías, tratamientos alternativos y todo eso, ¿sí? Si el paciente no cumpliera al pie de la letra eso y esperara que, qué sé yo, duplicando, triplicando la dosis recomendada, hiciera caso omiso y después
se muere y la familia viene y dice, doctor, usted ha dado un medicamento que lo ha matado. Cosas que casi a diario se ve, ¿cierto? ¿De quién es la culpa? ¿Del médico o del paciente? Paciente. Paciente. ¿Y por qué sería del paciente y no del médico? Porque no obedeció a las instrucciones que se le dieron. Ya, puede ser, sí, es lo más interesante. Para eso existen los protocolos. Porque normalmente cuando tenemos dificultades de aceptar un protocolo es porque culturalmente a veces estamos hechos para eso, ¿no? Inclusive hasta los mismos médicos cuando se vuelven pacientes son los peores pacientes que existen en el mundo. No les gusta estar enfermos, ¿cierto? Entonces incumplen, ¿ya? Tengo algunos colegas, por ejemplo, que cuando cayeron enfermos no obedecen protocolos, ¿no? No, esto funciona así, no. Para desgracia, nos están esperando al otro lado de la vida. Entonces, ese es un detalle que ustedes necesitan visualizar adecuadamente para poder tener una correcta formación. Y en el ámbito de la medicina es de vital importancia el hecho de entender una instrucción, porque si no se comprende una instrucción adecuadamente, pues vamos a tener muchas dificultades, inclusive de gente que va a intentar demostrarles a ustedes de que ustedes tienen la culpa, ¿ya? Y eso que no les vaya a suceder, porque si lograran demostrar que ustedes tienen la culpa, pues no, no les va a quedar un futuro muy, muy adecuado. Por lo tanto, me gustaría que cuando ustedes vayan, por ejemplo, en el proceso de formación, eh, ver que hay instrucciones que sí debemos de aprender a atenderlas, ¿no? Pues, eso es un poco de mi recomendación personal. Lo pueden tomar, no lo pueden tomar, esto ya depende de usted. No está en la obligación de que ustedes lo acepten, pero la experiencia dice que hay que atenerse a un protocolo. Y ese protocolo, como la OMS dice, salva vidas, también salva la función profesional. Si no cumplieran con los protocolos, habría mucho caos en el mundo. Bien, y hablando de esos protocolos, también está insertar la temática de los exámenes. ¿Bien? Les he pasado un archivo en el que ustedes pueden tener acceso para poder ver de los cálculos que hemos hecho desde el práctico 1 hasta el práctico 4, de cómo se han hecho, inclusive se ha hecho con fórmulas en la computadora, ¿cierto? Los que quisieran ver las preguntas que se les había hecho y de dónde salían las respuestas, eh, ahí están para que ustedes puedan verlo y donde está indicando con el nombre de pregunta. Esa ha sido la pregunta formulada en función a los datos establecidos que están en la parte de arriba. Y esos datos se les ha pasado también en cuestionario, ¿no? Y así, en cada práctico hay preguntas con las cuales se ha trabajado. Y esa información parte de, de informaciones previas que se han hecho en el aula y que ustedes deberían haberlo manejado. Las conversiones de datos, por ejemplo, algunos me han confundido y lo han hecho de forma horizontal en vez de haberlo visto de la forma vertical. La única forma de identificar lo que se estaba solicitando era, por ejemplo, que
vean, por ejemplo, ahí dice decámetro. Por lo tanto, si yo tengo una información de decámetro, todas las preguntas con respecto a eso tienen que ser en función a ese decámetro. O como el ejemplo dice, 1 metro. Entonces, ¿cuántos metros habrán en las otras subunidades como equivalencia? ¿Sí? Entonces, en 1 kilómetro, ¿cuántos metros habrán? Ahí está el ejemplo, como para que se den cuenta de cuánto es, ¿no? Entonces, en 1 kilómetro van a haber 1000 metros. En 1 milímetro, ¿cuántos metros van a haber? 0.001. ¿Sí? Entonces, ese era uno de los ejemplos con los cuales ustedes podían decir. Entonces, cuando la pregunta decía cuál es la equivalencia de metros en centímetros, entonces estábamos hablando de ese ejemplo. Ahora, en la otra forma de pregunta, que son muy pocos los que se han equivocado, son 3, no me equivoco, o 4. El resto ha contestado bien. Ahora, si ustedes le están dando una mirada de este tipo de ejercicios, pues lo único que he hecho es cambiarle los datos y la respuesta sale automáticamente. Eso ustedes han aprendido a hacer en aula, ¿no? Entonces, si hablamos de la práctica 3, por ejemplo, estamos con datos antropométricos. Lo único que yo hago es cambiar los valores a los datos antropométricos de las mediciones y el programa me los resuelve automáticamente todo lo que tengo que hacer y solo busco qué pregunta voy a considerar, ¿no? Entonces, si dice establecer la endomorfía corregida, entonces ahí ya está la respuesta. Y lo único que tengo que decir con cuántos dígitos quiero la respuesta, ¿no? Y eso para ver cómo manejan los datos. Si pasamos al práctico 4, en el 13 hay 2 ejercicios con diferentes datos que se están manejando, ¿no? Entonces será un poquito para que analicen un poco y tengan un poco de respuesta, ¿no? Lo mismo con el práctico 4, ¿no? Son dos archivos que se ha generado con diferentes datos para poder calcular los valores. Y es lo mismo, se pone los valores de paciente y eso automáticamente me va respondiendo todas las otras opciones. Y ahí no hay donde equivocar. Y estas fórmulas, ustedes lo tienen en la computadora y no era difícil sacar las respuestas, ¿no? Bien, ahora, si ustedes le dan una revisada, me muestran algún tipo de mal cálculo que esté haciendo el sistema o la computadora o el Excel, puedo considerarles, según las respuestas que ustedes han tenido, de ver si hubo o no error de mi parte en el cálculo para las preguntas, ¿ya? Entonces, no he subido todavía las notas porque necesitaba esta semana verificar con ustedes, pero el día de ayer no pude trabajar con el grupo, con los otros grupos porque tuve un pequeño problema. Bien, entonces, lo único que hoy vamos a hacer es ver esta información y si están en desacuerdo, me lo marcan eh, algún detalle de que esté mal, ¿ya? Y me lo devuelven el trabajo con las observaciones o sin observación. Y hay un espacio en la plataforma donde dice tarea de retroalimentación. Entonces, si no hay observación, tal como
como han recibido ese archivo, me lo vuelven a devolver para que yo revise si tienen o no alguna observación sobre el trabajo del que yo he tomado para hacer las preguntas. ¿Ya? Si hay observación, me lo marcan, vamos a decir, con color rojo para diferenciar de cuál es la observación que ustedes tienen, para que yo revise y vea si están en lo cierto o no. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, doctor. ¿Vamos a relacionarlo con los trabajos que nosotros hicimos o con el examen? No lo Del comprendí examen. Me bien. imagino que tienen algunas dudas que ustedes en el grupo WhatsApp me han estado indicando y queriendo que yo les valide la respuesta por algún detalle. ¿Ya? A lo que no me acuerdo muy bien tantos exámenes que toman. Si no hay ninguna observación, entonces me la devuelven tal como está en la opción de tarea de retroalimentación. Está bien, doctor. Ok, gracias, Cheryl. El resto de la gente, Doctor, dime, José. aquí en la prueba, ¿no? En el examen, Ujú, en el cálculo del IMC dice 23.40, ya, ¿ya? Y no ha indicado redondeo ni nada. Y yo lo puse. ya. Ese detalle, Y, márcamelo ahí y lo escribes a un costado. Voy a ver y analizar qué ha pasado con esta pregunta. A lo mejor tienes razón y lo voy a considerar todavía. ya, Ya, porque en sus respuestas dice 23.41. ya. Un 24. O Eh, sea, no, a esa, sí, te entiendo, ya. Ahora, ya, si revisas la instrucción del cuestionario, ahí está indicando con 2 dígitos. ¿De acuerdo? Hay un ejemplo, dice respuesta correcta, incorrecta, 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 dice, ¿cierto? Si está dentro de ese parámetro, no hay nada. En cada pregunta no puedo poner las reglas generales para todas las preguntas. Aunque el decimal sea 0, doctor. Aunque si el número entero es 13, la respuesta dice que hasta con 2 dígitos después de la coma, obligatorio es poner 12,00, porque dice 2 dígitos para completar. ¿Ya? Si fuese 12,7 la respuesta, ese 12,7 es 12,70. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque a veces confundimos por decir, 12,7 con 12,07. Esos dos números no son iguales, ¿ya? Uno es 70 y otro es 7. Pero entre 70 y 7 eso es lo mismo, porque el 0 se obvia. No, si tú le pones después del 7 un 1, es 71. Si le pones después del 0,7 el 1, sigue siendo 7, ¿ya? Ya, doctor. Ok. Doutor, Michelle, e o Iago, na prova teve perguntas que nós redondeamos o valor e ficou como errada? por eso márcamelo donde consideras que está y voy a revisar la pregunta y la instrucción si está contradiciendo. Si no, va a quedar así. ¿Ya? Por eso tiene la opción ahora de darme su punto de vista para que yo pueda verificar eso. ¿Ya? Sí, gracias. Hablamos contigo melhor no WhatsApp, doutor? Ou o quê? Sobre as respostas que estão mal. No, me tienen que marcar en este archivo que les he pasado. Ya.
O sea, doctor, si está uno al ladito hay que poner revisar, o sea, es un ejemplo, ¿no? Sí, exactamente. Ustedes han puesto una respuesta y yo voy a verificar de que esa respuesta sea considerada en función a las instrucciones que se ha dado para el examen. ¿Ya? No, está bien, doctor. Ok. Doctor, en mi caso, yo no pude dar el examen Porque porque me faltó internet 2 veces. Hablé con usted, con la doctora Zapata, y ella me dijo que no podía más hacer. Entonces envío, ¿cómo está? y no habló con la doctora Zapata para eso. ¿Cuándo ha sido cuando te ha hablado? El día del examen, que era en la mañana, el horario de clase, y ahí Ya, después di el mediodía, solo que me faltó el internet de nuevo y no pude concluir el examen, no pude enviar. Y ahí hablé con la Zapata de nuevo y me dijo que no podía hacer más nada. pero ya hiciste otro examen. No, Vale. el examen de práctico me dijo que no podía más hacer. Mm, a ver, si ha sido el mismo día, yo creo que ha tenido que autorizar, ¿ya? Porque he tomado examen hasta 2 veces en este grupo. No sé, doctor, porque en este día fue 2 exámenes que yo intenté hacer, solo que cayó el internet, estaba muy mal el internet. Ah, ya. Es que el tema es, puedes tener la dificultad del primer examen y se te cae el sistema, ¿ya? El internet, lo que sea. Se te da una segunda oportunidad y te vuelve a suceder lo mismo, ya no hay una tercera, ¿ya? Sí, fue Solo, eso solo que... es por eso, ¿ya? Pero de todos modos, eso ya está considerado. No, no hay forma de resolver eso, porque si no, infinitamente vamos a quedarnos con ese tema. Por alguna razón el destino no quiere que hagas el examen, porque seguramente debes tener excelentes notas. Diga, ¿no? Mm. Y doctor, ¿cómo hago eso de hoy ahora que tenía que responder? Depende de usted, pues si quieres, lo devuelves sin responder nada. Es el mismo archivo, ¿no? Sí, Ok. Doctor, sí. en mi caso que ha puesto unidad y yo hago alguna observación o no hay consideración. Uno ha puesto Por porcentaje, otro eso, ha puesto kilogramo. les digo, en la pregunta que ustedes tienen alguna observación sobre lo que han hecho ustedes, voy a revisar la instrucción, la pregunta, para ver si yo he omitido, Ya. para validar. Si no, si está correcto, va a quedar así nomás. Ya. En el propio Excel, ¿no? Ujú. Ya está bien. Gracias, doctor. Joao Batista de Oliveira. Sí, Neto. soy yo mismo. Ok, parece boliviano. No, brasilero. Ok.
Doctor, este trabajo que está en el Excel no puedo abrir. Porque el Me programa parece, me parece que eh, me parece que no se puede matricular en este curso. no puede abrir la plataforma Moodle o el archivo Excel. El archivo. Debe ser su computadora, porque si le hubiera dificultad el resto de la gente, estaría Sí, diciendo sí. que está, porque todo el mundo está viendo, debe ser su computadora. Ok. Intente de otra vez descargar y abra, cierre ese archivo o bórrelo y después descargue otra vez. Bien, y el resto de la gente no dice nada, está callado. Doctor, Salud. mi pregunta. El trabajo Dime. que tenemos que hacer para hoy es que está en la parte de la práctica 2, trabajo de al virtual, ¿es esa? Para el día de hoy. Sí. Dice tarea de retroalimentación. Ok, Ahí perfecto. tiene que subir, ¿ya? Si tiene observaciones, sube ahí. Si no tiene observaciones, mismo sube ahí. Archivo de retroalimentación. No, ese es el Excel. Ok. Debajo dice tarea. Doutor, se não tenho dúvida, só enviar o arquivo novamente. Listo? Sí, solo enviar. Está bien. ¿Hay alguna consulta más? Por si acaso ya quieren liberarse y pueden salir ya del grupo. Doctor, sí, ya terminé para salir de la transmisión. Claro que sí, ahí Doctor, yo tengo una duda. Gracias, doctor. ya Hasta puede salir. luego, tengo Nos buen vemos día. la siguiente. Chao. Doctor, Sí, yo tengo una duda. dime. Hay una pregunta que en la que te da parámetro de, mejor dicho, el tamaño de un bebé, que es de 0,56 metros. Ujú. Entonces, para sacar a decámetro, usted dijo no.
poner como respuesta. Sí, Y en la práctica usted indicó que para sacar a decámetro debíamos dividir por 10. ¿No es así? ya. ¿O me equivoco? Entonces yo hice esa división y puse como respuesta, Ya, pero la pregunta es para decámetro o a decímetro. a decámetro. Ya, eso es multiplicando por 10. ¿Es multiplicando o dividiendo? O Porque sea, depende de la pregunta. ¿Qué decía la pregunta? en un centro hospitalario ingresa una mujer con dolores de parto y nace un bebé de 0,56 metros de tamaño. Si hacemos equivalencia de subunidades, ¿cuántos metros habrá a nivel de decámetro? Ujú, se multiplica. Es multiplicar. Sí. Doctor, ¿puede salir de clase? Puede salir. Está bien, gracias. Pero en la práctica que usted envió indica que para ese lado debíamos de aplicar la división. Si te fijas, el archivo sigue siendo el mismo ejemplo. Ahí dice 1 metro. Y para llegar a decámetro, lo único que has hecho es multiplicar por 10 y te da 10. Multiplicas por 10, ese 10 te da 100, Sí, ¿cierto? sí, Es el doctor. mismo. Si yo pongo en metros para decámetro, es el mismo procedimiento. 10, 10, 10, solo multiplicar. No dividiendo. No, dividiendo es para abajo. Mm, Pero doctor, si iba a ser multiplicando, porque no saldría con decimal. Y a usted le salió con decimal. A ver, 0,56 por 10, ¿cuánto sería? Voy a usar calculadora. Da 5,60. Por 10, doctor, Sí, por da 10. 5,6. 0,56 por 10 te das 5,6. Está bien, pero les he dicho con 2 dígitos. Entonces le aumentas el 0. Sí, 5,60. Entonces quedé ahí confundida. Solo era aumentar un cero, doctor. Sí, solo era aumentar un 0. En ahí me fallé, yo lo multipliqué por 0,01 para que... En matemáticas, ese 0, ese 5,6 puede significar 60, 600, 6000. Depende a cuántos dígitos te solicitan. Por ejemplo, si hubiera pedido con 3 dígitos después de la coma, ustedes debían marcado 5, 600, ¿ya? Pero como es con 2, solo es 60. Si hubiera pedido con 1, hubiera sido solo 6, ¿ya?
Está bien, doctor. Bueno, creo que solo esa es mi observación. ¿Puedo salir de la clase, doctor? Sí, sí, sí. Todos los que ya están y ya pueden liberar. Está bien. Bueno, Muy hasta bien, luego, gracias, doctor. Que tengan buen Erika. día. Buen día. Listo, doctor, ya he hecho sus comentarios y enviado. Gracias. Muy bien, gracias, Joan. El resto, Rebeca, José, Luis, o digo Luz, Loaiza, Seguimos calculando, doc. Danfer. Doctor, he enviado mi trabajo. ¿Me puedo salir? Sí, sí, puede salir. Gracias, doctor. Chao. Alison. Alison. No está Alison, ¿no? Alisson, tô aqui, doutor. Ah, ya estoy llamando como 10 veces, usted no contesta. ¿Cómo estamos, Alison? Tudo bem. Ok. Bien, entonces quedaremos en eso. Me mandan sus observaciones y yo los voy a dictar y voy a ver de si se puede mejorar algo, ¿ya? Si no hay más nada, yo voy a salir también, ya que hay mucha Ya, doctor. participación de los colegas, Sí, estamos calculando. ¿ya? Bien, entonces me Solo, ponen sus doc, observaciones y se sale. Dime, José. doc, o Ya, sea, yo solo estoy poniendo al ladito donde se pregunta revisar. ya, En rojito. sí, sí, está bien, Ya, perfecto. ya. Ya, y Doctor. el resto puede liberarse ya, no necesita estar ya más en la sala. Está bien, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, Luego, doctor. chao. Doctor, solo esa hoja no hay que solo que enviar, ¿no ve? O sea, con lo que ya estoy observando, solo hay que enviar, ¿no ve? Solo guarde ese archivo y lo vuelve a enviar. Ah, ya, ya. Y no hay tarea de investigación, nada, ¿no? No, nada, No nada. estoy bien. Estoy bien, no estoy viendo bien la plataforma, no estoy viendo la revisión de mi examen. Ya, no, solo es eso, nada más, no hay actividades extraordinarias. Ya, No hay nada. doctor. Se va a cuidar entonces. Ok, Muchas chao, gracias. chao.